Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale, primero que todo, buenos días para todos. Bienvenidos a un webinar sobre Procont, especialistas en salas de control, y lo que nos trae hoy es el tema de consolas ergonómicas y mobiliario técnico para salas de control y de crisis. Mi nombre es José Fernando Castañeda Zúñiga, Área Manager para Región Andina y Centroamérica en Footprint Latinoamérica, y representamos a Procont en toda la región. Nos acompaña también el equipo de ingeniería de Procont en Perú. Nos acompaña entonces el ingeniero Lener Cabanillas, el cual también nos estará ayudando en la parte de solución de dudas, las cuales tendremos al final de la presente presentación. En caso de tener alguna duda, favor mantener el micrófono silenciado y escribirla en el chat. Nosotros oportunamente estaremos respondiendo de acuerdo al orden de llegada una vez que lleguemos a la parte de la solución de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la presentación. Bueno, como ya saben, este es un webinar que está siendo grabado, así que compartiremos la grabación para que sea visualizada en línea después de esta presentación. Sobre la marca como tal, como Procon. Procon es un fabricante ubicado en Perú, es una empresa peruana con más de 10 años de experiencia en la parte de diseño, ingeniería y fabricación de todo lo que es mobiliario técnico y ergonómico, ¿sí? Tanto consolas fijas como consolas motorizadas componen todo lo que es el portafolio de Procon en sus soluciones. Los diseños de Procon cumplen con todas las normativas aquí presentes, tanto ISO como ASTM, entre otras. Una ventaja muy grande es que todas las normativas locales, dependiendo del país en donde se ubiquen, están típicamente basadas en estas normativas ISO, lo que significa que para prácticamente todos los países de Latinoamérica se cumplen también con normativas locales que puedan estar presentes en licitaciones públicas o proyectos privados en donde se requiera mobiliario técnico y ergonómico, ¿sí? El equipo de Procont cuenta con diseño e ingeniería en continuo estudio para mejorar y brindar alternativas que se ajusten de la mejor manera tanto al cliente como al proyecto en específico, lo cual habla de una gran capacidad de personalización y de adaptabilidad, la cual iremos viendo a medida que vayamos avanzando, ¿sí? La figura de la derecha es incluso uno de los mobiliarios que tenemos dentro de nuestro portafolio. Entonces, como les decíamos, la idea es mostrarles ahora todo lo que es el mobiliario técnico y ergonómico para centros de control. Empezamos con la parte del concepto de qué es un mobiliario técnico, porque es importante. Las consolas como tal son creadas por un requerimiento específico de que los operadores, es decir, todas las personas que están permanentemente sentadas al frente de una serie de pantallas en una sala de control que tiene típicamente una operación 24/7, tengan todas las condiciones de salud, tanto ocupacional como laboral, adecuado a nivel de realmente cumplir con los estándares de que esa persona vaya a estar concentrada todo el tiempo con su máxima capacidad a, bueno, cumplir con las labores de visualización y de monitoreo, ¿sí? Además, el mobiliario técnico está diseñado para albergar todo lo que son periféricos adicionales, como son conexiones de alimentación eléctrica, datos, telefonía, red y otras conexiones que se puedan requerir, tanto de video como de conexiones USB para KVM, con teclado y mouse, entre otras, ¿sí? Procon en su experiencia ha entendido la importancia del diseño y la crucialidad que tiene un mobiliario técnico para asegurar un continuo funcionamiento, bueno, físico de las personas, ¿sí? Entonces, el ofrecimiento a nivel de funcionalidad y ergonomía es crítico a la hora de hacer una correcta propuesta de valor, la cual Procon tiene en su portafolio. Bien. La ergonomía aplicada al mobiliario es la parte crucial que se tiene en este tipo de ambientes. Entonces, los mobiliarios técnicos de Procon como tal están diseñados para entornos de supervisión permanente y se cumplen con todas las dimensiones y de libre movimiento
que tienen todos los segmentos del cuerpo. Es decir, si una persona necesita pasar por en medio de este pasillo de consolas, entonces el equipo de Procon conoce específicamente cuáles son los requerimientos que las normas internacionales exigen. ¿Sí? Entonces están siempre en constante actualización del estado del arte a nivel mundial. ¿Sí? Entonces el enfoque de adaptabilidad que resulta en una mayor flexibilidad es justamente el valor agregado de Procon. En esta imagen que tenemos a la izquierda, en la esquina inferior izquierda digo, tenemos todo lo que es el mobiliario para las personas que están sentadas al frente del video wall, en este caso un video wall bastante grande, y en la parte inferior tenemos también todo lo que es un mobiliario para sala de juntas y en la parte derecha un mobiliario motorizado, incluso para un jefe de área o un capitán, por ejemplo, en el caso de fuerzas militares o fuerzas policíacas, el cual también está cumpliendo con los mismos estándares para que todas las personas que están aquí operen de la mejor manera y con la mayor comodidad. A la derecha vemos un detalle más específico de una de nuestras consolas, la cual tiene puntos de datos, puntos eléctricos, todos escondidos en la parte inferior, y en este caso a cada lado se tiene unas columnas motorizadas, las cuales elevan todo el tablero superior para, bueno, poder permitir el cambio de posición y para asegurar que los cables que van a las pantallas, tanto de red como de alimentación eléctrica como de video, no se dañen ni sufran de algún rompimiento. Se tienen cadenetas para, perdón, asegurar que el cableado está, primero, elegante y segundo, bien protegido. ¿Sí? Entonces, toda esta flexibilidad, dependiendo si la sala es más grande, más chica, más alta, el video wall es de cierto tamaño o está a cierta distancia de los operadores, Procon está en la disposición y en la capacidad de proveer una solución hecha a medida para este tipo de proyecto. Bien. El diseño como tal entonces se maneja en varios tipos que pueden satisfacer las necesidades de diferentes clientes, tanto en modelos fijos con varias estaciones para diferentes operadores o modelos motorizados, ¿sí? Normalmente, y esto es una frase que Procon acuña, y es: el usuario no solo busca un mobiliario técnico que se adapte a sus necesidades, tanto del centro de control como de los equipos, sino que también sea agradable a la vista. Bien, entonces es importante tener en cuenta que el diseño también es una parte importante. No es solamente que sea algo funcional, sino que también sea elegante. Por ejemplo, vemos aquí en la parte derecha un logo, en este caso es el de Procon, pero eso también es personalizable para que el usuario final se sienta cómodo y pueda mantener su imagen corporativa o imagen pública en todo su entorno, tanto a nivel de logos, a nivel de colores, a nivel de iluminación, entre otros. ¿Sí? Entonces, ese tipo de adaptabilidad es bastante importante para un usuario final y es algo que Procon puede cumplir fácilmente. ¿Sí? En todo proyecto siempre se requieren ciertos detalles importantes para el diseño inicial. ¿Sí? Entonces, lo primero es siempre tener por lo menos las medidas de la sala y, si es posible, tener un plan un poco más detallado en donde se vean columnas, elevaciones, áreas de mantenimiento, por ejemplo, dónde se van a sentar los operadores, cuál es el área con que se cuenta para la movilidad de los mismos, si hay un piso técnico, entre otros detalles. Entonces, siempre es importante empezar por allí, ya que dependiendo el tamaño es también, y el requerimiento es también el tamaño que va a ocupar el mobiliario. La cantidad de operadores por consola sería el segundo paso y es súper importante porque no siempre se tienen una sola persona por consola, sino puede darse el caso de que una sola consola pueda albergar dos personas. Aun si ambas personas tienen dos roles completamente diferentes, eso es algo que podría considerarse, por ejemplo, como ahorro de espacio o necesidad específica de trabajo, ¿sí? Cantidad de monitores por operador, esto también afecta directamente el diseño de la consola como tal, ya que si se tienen dos o tres pantallas, eso afecta el ancho de del tablero total, entonces eso es crucial también tenerlo. Y qué tipo de equipos y qué accesorios se van a incluir dentro de la consola ergonómica. Si son CPUs, qué tipo de CPU es, si se necesitan puntos de red, cuántos puntos eléctricos, cuántos. Eso viene también
no, no únicamente para el tablero, sino para la parte inferior, ¿sí? En donde se pueden requerir gabinetes adicionales o se requiere un tendido de cableado específico o poner ciertas placas de superficiales para conectar ya sea red, electricidad, USB, video, entre otros. ¿Bien? Es crucial. Los modelos como tal de Procon tienen tres valores principales, solo que es seguridad y calidad, con una política de garantía muy clara, un diseño con modelos personalizados, aunque también se tienen modelos estándar en base a un catálogo, y un precio muy competitivo. Al ser un fabricante latinoamericano, eso permite que los costos se puedan mantener muy competitivos cuando se habla de exportar hacia otros países de la misma región. Entonces es realmente un producto especializado y pensado para esta región, gracias tanto a la cercanía de Procon como a la calidad y la experiencia de los mismos. Bien, entonces esas son las principales fortalezas que Procon tiene. En cuanto a productos, las plataformas que se tienen a nivel motorizado llevan típicamente el nombre de Sentinel, aunque tenemos también una llamada Personal Pro, en donde los diseños motorizados se crearon con el principal objetivo de mejorar salud y productividad en los operadores. La idea es que la altura del tablero sea ajustable, incluso si se requiere que varias personas se acerquen a la consola y estén todos mirando las pantallas, la consola puede elevarse hasta que queda a una altura cómoda para que las personas estén de pie al frente de la consola. Entonces, el operador está en la capacidad de poder ajustar su altura a la mejor, a la altura óptima, digamos, valga la redundancia, para que sea lo más cómodo posible, ¿sí? Esto logra un mejor desempeño en el trabajo y una eficiencia mayor también. Entonces aquí tenemos los modelos Sentinel Plus, que tiene 4 consolas y un espacio abierto en la parte inferior. La Personal Pro, que es, incluso si recordamos la imagen que vimos hace unas 3, 4 diapositivas anteriores, era en donde estaba la sala separada en la parte inferior derecha, donde dije que había un capitán o un jefe de operaciones. Y la Sentinel Pro, que es una de las más grandes que cuentan con mayor espacio de gabinetes en la parte inferior. Hay algunos modelos nuevos que también estamos incursionando y es que las nuevas consolas tienen el tablero en compacto fenólico, el cual es un material de alta calidad que se utiliza en todos los centros de control de buen nivel, y en la parte inferior se cuenta con espacios cerrados para tener CPUs, por ejemplo, o equipamiento audiovisual o de redes o de monitoreo adicional en las dos variantes. La diferencia entre estas dos es principalmente la cantidad de conexiones eléctricas, la ventilación que se pueda tener en los... ¿Aló? Disculpen. La cantidad de, bueno, de espacio que se pueda tener, la cantidad de ventilación y de puertos de conexión en la parte inferior. Bien. Entonces, estos dos nuevos modelos permiten también a la parte derecha tener una personalización mucho más elegante, ya que en este caso son láminas de acero al carbón y pueden tener retroiluminación LED. Entonces, los logos pueden ser directamente calados sobre la superficie y tener una retroiluminación de bajo consumo al ser LED de diferentes colores incluso. Entonces, eso también es algo que está nuevo dentro de nuestro portafolio. Bien. Como plataformas fijas, es decir, que no son motorizadas en su tablero, tenemos los modelos tanto modular como modular plus, los cuales también cuentan con espacio en la parte inferior para CPUs, con también una excelente comodidad y funcionalidad para todos los usuarios. La ventaja principal es la adaptabilidad a cualquier ambiente de la sala de control. Aquí vemos la modular solamente con 2 pantallas, pero si se requieren más, se tendrá la posibilidad obviamente de tener un mayor espacio, ¿sí? Nos hacen una pregunta, voy a hacer un paréntesis y les vamos a enviar luego las diapositivas. Esta presentación va a ser grabada, así que la podrán visualizar luego en línea, ¿vale?
Dentro de las plataformas fijas tenemos otros modelos, como son la Funcional Plus, que es para una sola persona típicamente, y el modelo multifuncional, que en este caso son hasta 2 operadores, con 4 pantallas cada uno, e incluso en este ejemplo con 2 teclados y 2 mouse y un teléfono, ¿sí? Pero obviamente se puede adaptar a las necesidades del cliente si se requieren conexiones en la parte superior, si se requiere otro tipo de puertos dentro de la misma plataforma, ¿sí? O accesibles en la parte superior. Nuevos modelos que tenemos, hay un cambio en este caso, primero del material, las anteriores eran en MDF y estas ya son también en compacto fenólico, y en la parte inferior tenemos también mayor espacio de almacenamiento y un diseño diferente en las partes inferiores y laterales, en donde también, al igual que en la Sentinel, tenemos la posibilidad de tener laminado de acero en la parte lateral para la personalización de las consolas, tanto modelos con 3 o 4 pantallas, bien, o más, si es el caso. Sobre los materiales principales, como ya les había comentado, ya las consolas de Procon son en compacto fenólico con un borde de tablero biselado. Las características principales de la parte del compacto fenólico es que tiene 18 milisegundos de espesor, alta resistencia tanto al impacto como a protección al fuego, es decir, ignífugo. Al ser un material inerte, previene todo el desarrollo tanto de hongos como de posibles material biológico, básicamente, y es resistente a la humedad. Entonces, cumple con todas las especificaciones y estrictos requerimientos. Un proyecto en varias partes de Latinoamérica donde se tenga, por ejemplo, alta humedad, alta salinidad o similares, cumplen. Entonces el compacto fenólico es justamente lo que permite hacer una integración sencilla en ambientes que sean complejos. En cuanto a acabados, Procon maneja hasta 6 colores de manera estándar. Como verán, son todos colores muy, digámoslo así, sobrios, que no resaltan demasiado, justamente porque las normas ISO exigen que dentro de los sitios de monitoreo, salas de control y salas de crisis, se tengan colores lo menos, digamos, cansinos a la vista y que sean lo más, digamos, neutros posible para evitar el cansancio ocular, ¿sí? Además de cumplir con ciertos parámetros de luminosidad dentro del sitio. De manera estándar, se manejan los colores mouse y niebla, 2 y 4, aunque los demás también están disponibles, esos se pueden tardar un poco más porque en la experiencia de Procon, mouse y niebla son los más comunes, ¿sí? Otros accesorios o materiales que están dentro de las consolas está obviamente el brazo ergonómico que permite ajustar las pantallas en diferentes ángulos, el mando de control para subir y bajarla en el caso de las consolas motorizadas, claro está, subir y bajar el tablero e incluso guardar posiciones específicas, sockets para tomas que son completamente personalizables y modulares, y columnas de elevación que dependiendo del tamaño de la consola y la cantidad de superficies que se deban motorizar, van variando, ¿sí? La gran ventaja de la columna de elevación es que utilizan uno de los fabricantes de mejores motores del mundo, el cual se llama Linac, que es un fabricante europeo. Entonces, eso también habla de la gran calidad de las consolas de Procon, ¿sí? Aún utilizando este tipo de soluciones, los precios se mantienen igualmente muy competitivos a comparación de otros fabricantes del mercado. Bien. Cuando se adquiere una consola Procon, ¿qué tipo de entregables se tienen? Primero, la elaboración de planos para elaboración del cliente, para aprobación, perdón, del cliente según el modelo, ya sea estándar o personalizado, en donde el equipo de ingeniería de Procon se encarga de proveer todas las vistas de planta, frontal, lateral, con, sin puertas, entre otros, a una escala muy adecuada para que el usuario final y el integrador se sientan a gusto con el diseño, incluso con el detalle de las personalizaciones de logos, por ejemplo. Una vez esa parte se tenga ya clara, se tienen, bueno, otras vistas como son las isométricas, tanto frontal como trasera, con una descripción clara de todos los productos. Se tienen también renders del mobiliario técnico,
Entonces, esto también es bien importante, incluso son tan realistas que parecen fotografías, y esto muestra muy en detalle y muy adecuadamente cómo quedaría ese tipo de solución ya instalada como producto final dentro del sitio de monitoreo y la sala de control. Elaboración del manual para el cliente, en donde se tienen las características de uso, también de ensamble, de qué contiene. Normalmente las consolas de Procon vienen preensambladas en su gran mayoría, solamente localmente habría que instalar, por ejemplo, la parte superior con unos pocos pernos, esa parte ya la veremos más adelante, pero se envía también un manual completo en donde se tiene todo lo que es política de garantía, uso, con qué tipo de líquido se debe limpiar el tablero, por ejemplo, todo, ¿sí? Para asegurar que el mobiliario se cuide de la mejor manera y dure lo que debe durar, ¿sí? Esta es, por ejemplo, una de las instalaciones de mobiliario. Entonces aquí tenemos que la parte inferior es la que viene ensamblada, que es normalmente la más compleja. Aquí en la segunda fotografía de izquierda a derecha se ve como un equipo técnico ya está haciendo el desmonte del embalaje. Entonces se ve que ya están las consolas con la parte inferior ensamblada, las columnas de elevación instaladas y simplemente se tienen unos pocos pernos, en este caso 4 por cada columna, en donde se coloca el tablero y se atornillan. Toda esa información viene dentro del manual de ensamble que también se entrega. También se ensamblan simplemente las cadenetas para el cableado y se colocan las tomas eléctricas y ya está. En realidad es un sistema muy amigable también para el instalador que está haciendo la implementación con el fin de que no haya, bueno, riesgo de daños, de que no haya complicaciones a nivel de ensamble de partes complejas, sino que trata de ser lo más modular posible y también para optimizar el embalaje de envío hacia otros países. Bien, entonces esa también es la razón por la cual se hace de esa manera. Algunas referencias que se tienen en Perú y en otros países de Latinoamérica. Aquí a la izquierda tenemos uno que es la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte, o AATE, perdón. En ambos casos, tanto en AAT como en esta de la derecha, que es la Municipalidad de Miraflores, el usuario final requirió que se hiciera una personalización al costado con sus colores y con su logo. En este caso, y en esa época se hizo con MDF, actualmente con los nuevos modelos pueden ser con retroiluminación en la lámina de acero, al carbono. En el caso específico, por ejemplo, de la Municipalidad de Miraflores, este logo se hizo por requerimiento del usuario final en relieve y también pintado con sus colores. Fue hecho en un calado de poliuretano, entonces eso también asegura que el logo esté, bueno, igual durante una gran cantidad de tiempo, aun si se le pasan los años, ¿no? Otras referencias, la minera Antamina y minera Las Bambas, estas también son en Perú, ¿sí? Entonces, hablando también de personalización, el caso de minera Antamina fue un proyecto particularmente complejo. Como verán, en este caso, el operador está de pie y se tienen consolas motorizadas. En la parte inferior se tiene todo el espacio adecuado para todo el sistema de PCs que tienen al frente del video wall. Necesitaban en este caso, por ejemplo, tomar un modelo estándar que ya tiene Procon, agregar más CPUs y un control de KVM para múltiples CPU. Entonces, este teclado y mouse está controlando varias CPUs que están aquí instaladas en la parte inferior. La operación llega a ser en este caso de hasta 3 CPUs por consola de operación, que fue un requerimiento específico del usuario final. Entonces, como verán, esto permite adaptarse correctamente a todo lo que es el requerimiento complejo de un proyecto específico, ¿sí? En el caso de Ecuador, se tiene una muy interesante referencia en el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE. Como verán, es un sitio bastante grande donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 consolas al frente de 2 video wall de alto perfil e incluso curvos. Este fue un proyecto en donde también se requirieron poner más brazos de lo normal en las consolas. Entonces, todo eso a pedido del cliente, ¿sí? En
otros casos, por ejemplo, la MER, Petroecuador también, y aquí hay otras dos historias en El Salvador y en Chile. En el caso de Codelco, que es la de la derecha, es una variante de una de nuestras consolas que se llama la Sentinel. En este caso, como verán, no hay un video wall como tal, sino que lo que decía el usuario final es, bueno, mire, necesito que haya cada cierta distancia un arreglo de 4 monitores directamente sobre la operación, el espacio de operación del operador. Precisamente porque no tenían dónde colocar un video wall, este fue como el arreglo al que se llegó, ¿sí? Y en el caso de UTE, es también una variante de la Sentinel, pero en este caso en tamaño, ya que la consola en este caso debía llegar a ser de casi 3 metros, debido a que tenía un monitor más, ¿sí? Como verán entonces, la idea de este webinar es presentarles soluciones nuevas que también cumplan con altos estándares de calidad y que permitan una alta personalización en diferentes tipos de proyectos. En caso de requerir cualquier contacto, dejamos nuestros contactos de contacto generales de Footprint Latinoamérica y de Procon directamente en Perú. En este momento damos inicio a la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta, a favor escribirla al chat. Tanto el ingeniero Lenner como yo estaremos dispuestos para atenderla. Entonces, damos inicio para todas las personas que tengan dudas. Bueno, como ya había respondido, la diapositiva o la presentación está siendo grabada y será subida también a la nube para que puedan visualizarla de manera general. Nos preguntan sobre algunos proyectos específicos, capacidad de monitorear más de 4 pantallas con un solo mouse y un teclado, si eso es posible también. Y si tenemos representación en Bolivia, si efectivamente Footprint Latinoamérica tiene, bueno, cubre todo el área y Procont también está en la capacidad de atender proyectos en Bolivia. Así que es posible totalmente hacer un proyecto en ese país. Nos preguntan si pueden brindarnos listas de precios de los modelos de mobiliarios. Lo que siempre hacemos es primero hablar con el integrador para mirar cuál es su requerimiento específico y luego mirar cuál es el modelo adecuado para ahí sí dar una propuesta de valor, ¿sí? Entonces, primero, si tienen algún requerimiento específico, igual nos estaremos poniendo en contacto o nos pueden de una vez ya escribir a cualquiera de los dos correos para darle seguimiento a su requerimiento, ¿vale? Otras consultas que tengan, no duden en escribirlas. Bueno, nos hacen otras preguntas en donde tenemos, a ver, permítame ver. ¿Cuánto tiempo demoran en la fabricación de los modelos estándar que ofrecen? Lener, ¿podrías confirmar, por favor, equipo Procon en Perú, podrían confirmarme el tiempo de modelos estándar? Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, el tiempo de fabricación de los modelos estándar los tenemos a raíz de 5 semanas en adelante, ¿no? Para entrega, ex fábrica. Perfecto, gracias, Lener. Nos pregunta otra persona si brindamos algún certificado que garantizan la economía de nuestros mobiliarios. Lener, si puedes elaborar en esa respuesta más en detalle dentro de los entregables donde se especifica el certificado de cumplimiento, si hay algo de ese tipo. Claro, nosotros ahora estamos trabajando la certificación de ergonomía, pero nuestros diseños y todos son ajustados al ISO 11064, que es diseñado para salas y centros de control. Perfecto.
Gracias, Leonard. Nos preguntan también si fabricamos con otro tipo de materiales, por ejemplo, inox o corian. Nos dice una persona dentro del chat. Leonard, ¿es algo que se puede cumplir? Eh, claro, nosotros tenemos la capacidad de trabajar la parte metálica en acero inoxidable 304, en inox 304 y en corian también en algunos colores y espesores de hasta 12 milímetros, ¿no? De preferencia por el tema del peso y la resistencia también es muy alta en ese material. Excelente, gracias, Leonard. Otra pregunta que nos hacen es ¿dónde queda su fábrica? ¿Dónde fabrica los muebles? Se fabrican directamente en Perú. ¿Es correcto, Leonard? Correcto, Cristian. Perfecto. Correcto, correcto. Estamos aquí en Perú, Lima. Sí, en Lima, justamente. Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta. Saben que cualquier em, requerimiento puede, a nivel de especificidad de proyectos, pueden escribirnos a cualquiera de los dos correos de contacto que están presentes en esta diapositiva. Nos pregunta también el señor Cristian el punto de ubicación de su fábrica para realizar una visita. En la diapositiva al final estará también la dirección física de Procont en Perú si requieren realizar una visita. Si están en Lima o si bien la quieren programar, eso lo podemos hacer ahora. Otra pregunta que nos hacen es, buenos días, ¿trabajan en conjunto con algún proveedor de sillas ergonómicas y o hardware PC monitores? ¿Leonard? Nosotros tenemos un proveedores de sillas ergonómicas de alta calidad que cumplen la norma BIFMA sin problemas. Y en lo que es hardware de PCs y monitores, trabajamos con varios aliados estratégicos para en la parte de centros de control, ¿no? Donde agregamos PCs o algo, dependiendo del requerimiento y tamaño del cliente. Perfecto, gracias Leonard. También dentro de para complementar esa respuesta, dentro de nuestro portafolio de Footprint Latinoamérica, a nivel de representación, contamos también con fabricantes que pueden complementar correctamente este tipo de requerimiento, por ejemplo, soluciones de KVM, soluciones de controladores de video wall, soluciones de cableado, entre otros. ¿Sí? Entonces, eso también es posible trabajarlo. Siempre están bienvenidos de escribirnos a nuestros correos de contacto. Igual, después de esta presentación va a haber un correo de seguimiento en donde les enviaremos el enlace de la grabación y un correo de agradecimiento en donde pues luego pueden escribirnos adicionalmente. Nos preguntan adicionalmente el nivel de automatización de los muebles. Ejemplo, si el operador se levanta, el mueble también se levanta, entre otros. Leonard. En, en la parte de automatización de los muebles, ahora estamos trabajando en el desarrollo de unos software que nos permitan, por ejemplo, hacer la maniobra del mueble mediante un aplicativo desde el celular, con un sensor de anticolisión también, por si se comete algún tema de colocar objetos bajo el tablero. Está en desarrollo ahora, lo tenemos pensado para el siguiente año probablemente, estamos trabajando fuertemente en esto. Pero por ahora solamente tiene el mando de control al costado lateral, donde sube y baja y tiene un grabado de memorias de altura, por ejemplo, ajustable para hasta 3 memorias por cada operador, ¿no? Por si una sale de control, un operador de dos turnos, ocuparía 2 memorias de altura por las diferencias de estatura de cada operador. Muchas gracias, Leonard. Entonces, como verán, es posible, pero está en desarrollo. Bien. Igual si es un requerimiento que, bueno, es una oportunidad que sea real, podemos mirar qué tan posible es llegar a algún tipo de consenso adecuado siempre y cuando el equipo de ingeniería de Procont lo apruebe. Entonces, eso también lo podemos trabajar, dada la gran capacidad de Procont para personalización de proyectos.
Preguntas adicionales, por favor escribirlas al chat. Ahí también en la pantalla también el correo de contacto para que nos indiquen en cualquier momento cuál sería el requerimiento, ¿vale? Las preguntas las estamos respondiendo por unos 5 a 10 minutos más. Otra pregunta que nos hacen es, ¿sus productos cuentan con certificados de origen, Lener? Es correcto, sí tenemos y brindamos los certificados de origen para el tema de la exportación. Perfecto. Gracias, Lener. Otra pregunta que nos hacen es, ¿visitas técnicas para presentación de propuestas al interior del país son sin costo? Nosotros como Fútbol Latinoamérica tenemos varios representantes en diferentes zonas de Latinoamérica, entonces eso podría coordinarse. Igual el equipo de Procon que está ubicado en Perú también podría, bueno, ayudar a hacer un levantamiento si es el caso, dependiendo de la oportunidad y dónde es. Bien. Entonces esa es la respuesta que podríamos dar. Sin costo como tal, eso también dependería de dónde es. Sí, pero si es, por ejemplo, sea en Colombia, Uruguay, Perú o México, nosotros estamos tenemos gente basada permanentemente ahí, o bien si nosotros estamos constantemente como Fútbol Latinoamérica cubriendo varios países de la región, entonces podría coordinarse una agenda en la cual alguna de nuestras área manager esté presente y podamos acompañarlo a la reunión, ya que de todas maneras estamos viajando constantemente. Bueno, algunas dudas que hayan aún. Otra pregunta que nos llega, bueno, es más un agradecimiento, muchas gracias por el webinar, despeja muchas dudas. Esa es la intención de este tipo de webinars. Este es el primero que hacemos con Procon a través de nuestra plataforma. Durante el próximo año estaremos realizando más a medida que se saquen nuevas innovaciones y se puedan tener más proyectos y presentaciones, las cuales estaremos dando al mercado y les estaremos avisando con tiempo para que se inscriban. Otra pregunta nos llega en el caso de Bolivia, ¿el envío del equipo se lo hace vía terrestre, aérea o depende del cliente? Contamos con listas de precios para envíos dependiendo cuál sea la logística. Entonces, con el equipo de Procon estamos en la capacidad de, bueno, cotizar cuál sería la mejor manera de hacer la parte logística. Bien. Entonces, eso se puede mirar. Normalmente tenemos también envíos aéreos, sí, pero también depende de si el cliente requiere, bueno, optimización en costos de alguna manera. Se puede mirar cuál sería la forma logística más óptima. Ok, las preguntas en este momento no tenemos ninguna más hasta ahora. Por lo tanto, pasamos a la última diapositiva en donde tenemos también como la dirección como tal de las oficinas principales de Procon en Lima, los teléfonos de contacto y también el correo general de Procon. Recuerden que Procon está representado en toda Latinoamérica por Footprint Latinoamérica. Por tanto, cualquier requerimiento que se tenga en la región se pueden contactar tanto con Footprint como Procon para darle seguimiento a esto. Como les indicamos, este webinar está siendo grabado y será compartido por medio de un enlace para que todos lo puedan ver. Les agradecemos a todos su paciencia, su atención.
y esperamos que la información haya sido de gran valor. Esperamos también trabajar con ustedes en los proyectos que tengan y ya saben que cualquier duda estamos a la disposición para ayudarles. Feliz resto de tarde, feliz fin de semana y muchas gracias. También, obviamente, al equipo Procon, gracias por estar con nosotros y por atender también las dudas que tengan. Equipo Procon, muchas gracias también. Si quieren también decir algo a nuestros asistentes. Bueno, José, muchas gracias a todos los asistentes. Esto es muestra de nuestro trabajo, lo que nosotros desarrollamos y bueno, quedamos atentos a cualquier consulta o requerimiento que tengan adicional. Aquí es de mi parte y vamos a resolver todas las consultas que estén en nuestro alcance en cuanto a diseños, tiempos de entrega, formas de embalaje y otros requerimientos que ustedes necesiten, ¿no? Y bueno, nuevamente gracias con todos, ha sido un gusto. Muchas gracias, Leonard. Muchas gracias a todos los asistentes. Que tengan feliz resto de tarde. Estaremos entonces compartiendo toda la información adicional una vez tengamos ya el video subido. Feliz tarde. Hasta luego.